Las tres Américas. Las tres Américas. Las tres Américas. 5 siglos de desarrollo musical en Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe. El programa de hoy se titula Las Sinfonías de Carlos Chávez, compositor mexicano quien vivió entre los años 1899 y 1978. Para desarrollar dicha temática recurriremos al libro Carlos Chávez y su mundo. En él, la investigadora Leonora Saavedra nos dice que Chávez es el autor de 6 sinfonías. Las primeras 2 pertenecen a la década de los 30. Antígona, del año 1933, y la Sinfonía India, del año 1935. La tercera, la cuarta y la quinta aparecieron en la década de los 50, mientras que la sexta sinfonía es del año 1962. Uno de los artículos del libro pertenece a Julián Orbón, un compositor hispano-cubano, quien formaba parte de profesor adjunto entre los años 1960 y 1963 en el taller de composición del Conservatorio Nacional de Música de México, liderado por Carlos Chávez. Ahí, Orbón tuvo la oportunidad de observar cómo pensaba y enseñaba Chávez. Sin más demora, nos sumergiremos en las páginas del artículo de Orbón, en las cuales al inicio dialoga silenciosamente con Alejo Carpentier. Bien, trataremos de imaginar este diálogo entre 2 grandes músicos de América Latina, Alejo Carpentier y Julián Orbón, el cual se pudo dar en los años 40 del siglo pasado, durante el desarrollo del estilo neoclásico en América Latina. En la música de nuestros países existe una ausencia de la gran forma sinfónica, concretamente de la sinfonía en la música española e hispanoamericana. Maestro Alejo, ¿no podrá ser que se trata de una expresión ajena a nuestro específico ser creador? Estimado Julián, el músico que logre ser un Brahms español con un idioma que responda a nuestra sensibilidad de hoy habrá dado en la clave del problema. Estimado Alejo, nuestro quehacer creador con la poética musical de Stravinsky como texto apodíctico, con Pulcinella y la historia de un soldado, unidas a la sinfonía clásica de Prokofiev o al escarlatismo del último movimiento del concierto de clavecín de Falla, como modelos de economía de medios, sencillez de la forma, orden clásico. En suma, nos empeñamos en un rechazo de la expansión que la forma sinfónica adquirió en la segunda mitad del siglo XIX, de Brahms a Mahler. Julián, el neoclasicismo suele ser un refugio para evitar la riesgosa, pero necesaria aventura del lirismo. Pero, estimado Alejo, es probable que se dieran las condiciones que hicieran posible la concepción de la forma sonata y su manifestación sinfónica. Para llegar a esa conclusión, primero habría que indagar qué forma musical pertenece, con más evidente legitimidad, a nuestra realidad histórica y geográfica. Por el momento, detendremos la conversación de los 2 músicos cubanos, Alejo Carpentier y Julián Orbón. Y a continuación, desarrollaremos 2 conceptos que aparecieron en este diálogo acerca de la forma musical. Estos son la forma sonata y su pertenencia al tiempo y a la zona geográfica de conversación de ambos músicos latinoamericanos, los años 30, 40 del siglo pasado. Así pues, el diálogo se desarrolló sobre el concepto de la forma de la sinfonía y el concepto de la forma de la variación instrumental. Precisamente,
Sobre la última, Julián Orbón señala: la variación es, pues, la forma que emerge naturalmente de nuestro pasado musical. Nos falta ahora acercarnos a la técnica usada por los maestros del periodo que nos ocupa. Asimismo, me gustaría resaltar que más adelante, en su artículo, el maestro Orbón diferencia dos técnicas esenciales presentes en estas formas musicales. En la base de la variación encontramos el ornamento y en la base de la forma sonata, en la sección de desarrollo, el elemento principal es el motivo. Los dos conceptos, el ornamento y el motivo, según Orbón, crean distintas situaciones del pensar musical. Se trata de una actitud dialéctica, de una lógica del devenir, en cierta manera de un sistema. La ornamentación ilumina un tema, mientras el trabajo motívico lo razona. Nos hallamos entonces ante esta situación. De las dos actitudes ante un tema que estamos señalando, la primera, la ornamentación, parece dársenos con cierta naturalidad, mientras la segunda, el motivo, hay que asumirla a través del conocimiento de los ejemplos que encontramos en los grandes maestros, dicho sea de paso, los maestros anglosajones, de la forma sonata. Este parece ser, pues, el obstáculo que se oponía al logro de la forma sinfónica en el ámbito hispanoamericano. Posteriormente, el maestro Orbón nos cuenta sobre la experiencia de trabajar con Carlos Chávez en sus talleres de composición, así como estar presente en los análisis de partituras musicales, cuyo hecho le ha revelado la preferencia, y en palabras de Orbón, una verdadera obsesión de Chávez por el motivo. Esta preocupación motívica es capital para entender la naturaleza no solo de las sinfonías, sino de la obra general de Chávez. De igual manera, en el artículo encontramos la descripción de los rasgos específicos de la música de Chávez, que, dicho sea de paso, van a permanecer también en sus sinfonías. A continuación, utilizando las palabras del maestro Orbón, señalaremos algunos elementos básicos y los escucharemos en algunos ejemplos musicales de las sinfonías de Carlos Chávez. 1. El uso muy frecuente del modalismo, un modalismo más lineal que armónico. Dos, la construcción de acordes por superposiciones de cuartas o quintas y octavas paralelas. Es un procedimiento reiterado que a veces se mantiene durante extensos pasajes y aún en la totalidad de una obra,
como sucede en la Sinfonía de Antígona. Tres, el uso del semitono, con una insistencia que le otorga un carácter de invocación mágica. Cuatro, rápidas y extensas sucesiones de tresillos suelen aparecer como impulso motriz, generalmente en los desarrollos, sirviendo de contrapunto a los temas y sus derivaciones motívicas. Cinco, la orquestación es uno de los logros más originales del estilo de Chávez. Todo lo que implique una aproximación convencional es en lo posible evitado. La individualización de los timbres y su fusión crean con frecuencia texturas inusitadas.
trombones, tubas, contrabajos adquieren un relieve concertante, a la par con maderas y el cuarteto de cuerdas. Para finalizar nuestro programa de hoy, dedicado a las sinfonías del compositor mexicano Carlos Chávez, me gustaría exponer otro concepto propuesto por Juliano Arbón en su artículo Las sinfonías de Carlos Chávez, el cual suena de la siguiente manera: el fondo de paisaje histórico. ¿Qué significa este concepto y cómo lo podemos entender? Nuevamente, Arbón nos aclara. El inicio de la vida musical de Carlos Chávez coincide con uno de los momentos en que Hispanoamérica toma conciencia de su realidad histórica y social. Son los años de la Revolución Mexicana. La originalidad de la Revolución Mexicana consiste en que, a la par que busca una justicia social en el futuro, exige una justicia histórica hacia el pasado. Es una revolución que vuelve a los mitos, que resucita a los dioses. Ese redescubrimiento de las culturas primordiales y esa épica están presentes en la música de Carlos Chávez.
En su música, más que asimilar, Chávez reinventa la música precortesiana, puesto que casi no existen los testimonios vivos, sino supervivencia o descripción de algunos instrumentos musicales. ¿Cómo reinventa el compositor la música precortesiana? ¿Cómo esta música se transforma en su lenguaje propio? De esto hablaremos en el programa venidero, el cual dedicaremos a su obra Xochipilli, una música azteca imaginaria. En el programa de hoy, utilizamos el libro editado por Leonora Saavedra, que se titula Carlos Chávez y su mundo. Uno de los artículos del libro pertenece a Julián Orbón, compositor hispano-cubano, quien nos ayudó a entender el principio compositivo de Carlos Chávez y, sobre todo, el principio compositivo de sus 6 sinfonías. En este programa colaboraron Víctor Salazar y Sebastián Torres, quienes participaron en la voz de Julián Orbón y Alejo Carpentier, respectivamente. Los ejemplos musicales que pertenecen a las 6 sinfonías de Carlos Chávez fueron interpretados por la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Eduardo Mata. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica presentaron el proyecto Las Tres Américas. Las Tres Américas. Las Tres Américas. 5 siglos de desarrollo musical en Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe. Producción: Ekaterina Chatsky.